Una vez que tenemos esto, podrán apreciar cuál es el poder de que nosotros podamos importar nuestras vistas a través de las Kotlin Android Extensions. Siguiendo con nuestra sintaxis básica de Kotlin, lo que vamos a ver a continuación es cómo nosotros podemos declarar atributos hacia una clase. Como he comentado a lo largo de este curso, una de las piedras angulares en Kotlin es el tema de la inmutabilidad, el tema de tratar con datos que son mutables y con datos que son inmutables. Si nosotros programamos en Java, esta diferencia no es algo que notemos muy marcado. Si nosotros queremos declarar algo que sea constante, siempre debemos declararlo como algo final. Sin embargo, no es algo de lo que nos obligue el lenguaje a hacerlo, ¿no? En el caso de Kotlin, nosotros solamente podemos declarar atributos hacia una clase siempre y cuando nosotros asignemos qué tipo de atributo va a ser, si va a ser un atributo que va a ser algo constante o va a ser un atributo que va a ser algo variable. Nosotros tenemos que declararlo de manera explícita y esa es la gran diferencia a la que tiene Java. De otra manera, Kotlin nos hace ser mejores programadores y hacer nuestro código más semántico. Si nosotros quisiéramos declarar un atributo dentro de una clase, siempre vamos a tener que utilizar la palabra reservada var para variables y la palabra reservada val en el caso de que sean valores o constantes. Lo que estamos diciendo aquí es que esta variable va a poder tener un valor cambiante, valga la redundancia, y en el caso de este valor siempre va a ser constante. Si yo regreso a mi clase MainActivity, y yo quisiera declarar una variable y una constante, comúnmente lo hacemos a este nivel de la clase. Lo que yo escribiría sería default item, por ejemplo, en el caso de que yo quisiera declarar una variable que sea el ítem por defecto que va a estar seleccionado. Y para nosotros denotar el tipo de dato, vamos a hacer lo mismo que hicimos con la herencia, que es el signo de 2 puntos, para definir que va a ser un entero. Y en el caso en el que yo defina una variable, que sea current item o current option, como quieran llamarle, sería otro entero. Sin embargo, nos vamos a dar cuenta aquí que el linter de nuestro IDE nos está diciendo que esta propiedad tiene que ser inicializada. Lo que sucede es que, como hemos platicado ya anteriormente respecto a las propiedades de null safety, es que nosotros necesitamos definir si una variable puede ser nula o no puede ser nula, y esto nos denota que tenemos que especificar cuál va a ser su valor inicial. Comúnmente en Java lo que sucede cuando nosotros hacemos operaciones, si nosotros hacemos uso de esta variable dentro de nuestro onCreate y utilizamos default item, y a ese entero queremos invocar cualquiera de estos métodos, nos va a saltar una null pointer exception, y ese es un gran problema. Kotlin nos obliga a que una vez que nosotros hagamos una declaración, especifiquemos cuál va a ser su valor inicial. Este es un tema muy importante que lo diferencia con Java. En el caso de que nosotros quisiéramos que esta propiedad, que es un entero, tenga un valor que no sea 0, que tenga un valor que sea nulo al inicio, nos va a marcar un error. En este caso. ¿Por qué? Primeramente, hemos mencionado que Kotlin es un lenguaje que es null safety, lo cual quiere decir es que va a provocar que la manera de que escribamos código evitemos de la mayor manera posible escribir código peligroso que nos pueda arrojar excepciones nulas. Este es un caso. ¿Por qué? Porque si yo escribiera, una vez más, si yo escribiera una invocación de un método de estas variables, me saltaría una null pointer exception. La solución a esto es que yo tengo que decirle a esta declaración que la instancia de este current item puede ser nula.
En este caso yo le estoy diciendo que mi variable current item siempre va a ser un entero. Con un signo de interrogación yo puedo decirle que esta variable va a ser o un entero o va a ser nula. Y una vez que yo quiera hacer uso de esta variable, si yo quiero invocar el método toString de esta variable, va a haber un problema. Perdón, voy a poner toString. Va a haber un problema en esta invocación porque lo que va a suceder es que esto puede ser nulo. ¿Ok? Voy a ponerlo con otro método, por ejemplo, un método propio de nuestra clase entero. Con el toString no se va a ver porque el nulo también le podemos aplicar toString. Por ejemplo, AND. Lo que va a pasar es que esta clase propia de la este método propio de la clase entero, el método AND, no lo voy a poder invocar porque estamos diciendo que puede ser nula esa instancia. Si yo me posiciono aquí, me dice, solamente podemos hacer una llamada save a ese método. Por lo tanto, yo debería de agregar un signo de interrogación. Y lo que yo estoy diciendo en la línea de código número 16 es lo siguiente. Vas a acceder a la instancia que puede ser un entero o puede ser nula, la cual se llama current item. En el caso de que sea un entero, vas a invocar su método AND, el cual va a ser 0. En el caso de que esta instancia sea nula, no vas a hacer la invocación de este método. De esta manera vamos a evitar una excepción, una null pointer exception. Ahora, en el caso de los vals, lo que yo haría no tendría tanto sentido hacer esta declaración. ¿Por qué? Porque una vez que yo tengo definido cuál va a ser el valor inicial de un val o una constante, yo no puedo cambiarlo. Si yo hago algo como default item y quiero cambiar el valor, voy a tener un problema. Porque este val, como ya lo dije, es una constante, entonces no podría hacer este cambio. Si lo que yo quisiera hacer es evitar declarar nuestro operador de null safety para la declaración de un tipo y no tener que decirle que ese tipo de dato puede ser nulo, yo puedo utilizar otro operador el cual se llama lateInit. El operador lateInit funciona solamente para tipos de datos que no son primitivos. En el caso de un entero, sabemos que es la clase in, pero hace un unboxing del tipo de dato entero. En el caso de la clase string, si es una clase que no es un tipo de dato primitivo, ¿no? El lateInit, como su nombre lo dice, es una inicialización tardía. Lo que yo estoy diciendo es que en el momento en que yo declare nuestra clase, no voy a tener que inicializar el valor de este current item. Es decir, yo puedo inicializarla dentro de el onCreate. Y yo puedo decir current item va a ser igual a tal string. Ahora, como pudieron darse cuenta, si yo lo inicializo en este punto y le pongo lateInit, me va a mandar un error porque no tendría sentido utilizar ese operador. Este operador depende mucho de nosotros. ¿Por qué? Porque podría surgir un error, una null pointer exception, si yo hago una invocación de un método, current item, y hago algo como get, 0. Si se dan cuenta, no me está mandando ningún error, no me está diciendo ningún error sobre que pueda acceder y pueda ser nulo. ¿Por qué? Porque yo explícitamente estoy diciendo aquí que este var va a ser inicializado en un momento diferente de la ejecución ajeno al constructor de esta clase. Por lo tanto, depende de nosotros cómo utilicemos este lateInit y cómo nosotros hagamos uso de esa variable. Continuando con esto, precisamente la definición de los headers y getters se puede hacer debajo de los campos. Ustedes pueden poner get, como aquí lo teníamos, por ejemplo, val current option.
que tienen un entero. Pueden poner get. Get es igual, por ejemplo, a este le vamos a poner default option. r.id.actionDeals. ¿Ok? Entonces, básicamente ustedes podrían hacer eso. Obviamente ustedes no pueden definir un set aquí. Y les va a marcar precisamente error. Porque este es una constante. ¿Okay? Ustedes obviamente dentro del cuerpo del getter o el setter podrían ejecutar más cosas. Lo cual les va a ahorrar toda la definición de métodos extras que tendrían ser como getDefaultOption o setDefaultOption, ¿no? En este caso, lo que vamos a hacer es declarar una constante para esta opción por default. La vamos a declarar con una notación de mayúsculas. Entonces, esto sería default option. Y esto va a ser igual a r.id.actionDeals. Perfecto. Una vez que tenemos eso, lo vamos a reemplazar. Y esto, pues, obviamente le va a dar un mejor orden a nuestro código. Que se vea más legible y no haya números mágicos, por así decirlo.